Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy es el día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Por lo que me encuentro con el doctor Felipe Rivera, él es médico broncopulmonar de Clínica Dávila, y Luis Videla, él es kinesiólogo y dirige el programa de enfermedad pulmonar crónica de Clínica Dávila. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien. Bueno, les cuento un poquitito de la dinámica. Como siempre, vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana en nuestras redes sociales, y a medida que nuestros pacientes se vayan conectando, seguimos con las preguntas en vivo. Perfecto. Antes de eso, me gustaría partir con algo un poquito más general. Doctor, si nos puedes contar qué es el EPOC. A ver, si uno se guía por el nombre, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, piensa que es una enfermedad que afecta principalmente el pulmón, y lo cual es cierto, en el sentido que es una enfermedad que produce una limitación, una dificultad para el movimiento del aire para llegar hacia los pulmones. ¿Eso qué quiere decir? Que los bronquios le provocan una resistencia, una dificultad, especialmente en la expiración. Eso conlleva, ¿no es cierto?, dificultad respiratoria. Pero el EPOC es mucho más que eso, porque el EPOC es una enfermedad que se llama multisistémica, en que hay afección del corazón, de los huesos, nutricionales, psiquiátrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la causa del EPOC? Principalmente tabaco, pero cada vez más en los países en desarrollo se ha visto que hay más EPOC en aquellos individuos que viven en ciudades con mucha polución por la combustión de biomasa. Y también hay algunas otras enfermedades que llevan a esta EPOC, que antiguamente se llamaba enfisema, lo cual es un error, en que llegan a la misma alteración, por ejemplo, el asma bronquial crónica, la bronquitis crónica, enfermedades por depósito de minerales, etcétera, etcétera, aunque no tienen la evolución de esta enfermedad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Luis, por tu parte, ¿nos podrías contar un poquitito qué relación tiene la kinesiología con esta enfermedad? Perfecto. Bueno, estos pacientes, como dijo el doctor, tienen esta limitación al flujo, a la entrada y salida de aire, principalmente a la salida de aire, ¿ya? Es por eso que tienden a cansarse mucho más fácilmente, ¿ya? Lo que hacemos nosotros es entrenarlos, principalmente en la parte musculoesquelética, entrenar sus músculos para que sean un poquitito más resistentes y tengan una mayor calidad de vida realizando sus actividades de la vida diaria mucho más normal, sin cansarse tanto. Súper, ahora que tenemos un poquitito más de contexto, podemos partir con las preguntas de la semana. Les cuento que Luz nos contó que ella sufre de EPOC, ha sufrido toda su vida y ha cambiado muchísimo su vida, porque dice que para mal. Entonces quiere saber qué puede hacer para mejorar la calidad de vida con esta enfermedad. A ver, los síntomas del EPOC son tremendamente invalidantes, pero a su vez uno podría decir que hay muchos EPOC que no se diagnostican. ¿Cuáles son? La tos y el ahogo, que nosotros llamamos disnea. Muchas veces esta tos acompaña expectoración, pero muchas veces se hace el diagnóstico tardío porque los pacientes empiezan a acostumbrarse al ahogo y empiezan a hacer cada vez menos actividad física. Entonces, ¿qué significa? Significa que ese paciente dejó de ir a hacer gimnasia, dejó de acompañar a los niños al colegio, dejó de hacer su actividad diaria, incluso puede tener dificultades para vestirse. Les cambia la vida en el sentido que deja de ser un paciente que respira normal, que hace actividad normal, pero a su vez va acompañado con síndrome depresivo. Los epóticos tienen mayor cantidad de alteraciones psiquiátricas, especialmente depresión. Tienen alteración estructural de sus músculos, hacen desnutrición, pierden capacidad muscular. Tienen alteración para defenderse de las infecciones, no solamente respiratorias, sino que también de las infecciones generales, porque un EPOC tiene mayor facilidad para infectarse, por ejemplo, cuando se opera. Es decir, es un cambio dramático de la vida, pero tiene una gran ventaja, que sabemos a la gente que lo produce y es prevenible y es tratable. 90% por cerrar una cifra es producida por el tabaco. Por lo tanto, es prevenible. Yo diría que es la única enfermedad que uno puede decir, si deja de fumar la gente, el EPOC va a ser una patología muy poco frecuente. Si deja de fumar la gente, va a tener menos infarto cardíaco, porque la enfermedad de cardiopatía se ve en la EPOC. Tratable porque ese concepto que había antes, que decía una enfermedad irreversible, no, hay medicamentos que, así como decía Luis acá, que es un experto en tratamiento kinesiológico de la EPOC, además de hacerle ejercicio, actividad, lo que hay que hacer a estos pacientes es desinflarlos, porque se empiezan a inflar. Entonces hay inhaladores que desinflan a los pacientes.
Perdón, doctor, cuando habla de inflar, ¿es una cosa física o es una cosa ya como interna? ¿Se nota? El pulmón es un globo que se infla y se desinfla con los movimientos respiratorios. En el EPOC hay tal dificultad para eliminar el aire que no alcanza a eliminar todo cuando el organismo le pide de nuevo que respire, porque si no se muere ahogado. Entonces, no bota todo el aire y siempre el pulmón queda inflado después de haber botado el aire. Y eso se exacerba, aumenta cuando hace ejercicio, porque tiene que respirar más rápido, alcanza a botar menos y cada vez con el ejercicio se va achicando esta capacidad de meter aire dentro del cuerpo. Entonces, por eso el kinesiólogo es súper esencial para esa rehabilitación y los inhaladores. Pero se ha visto que los pacientes con ese tipo de tratamiento no solamente disminuyen su disnea, su ahogo, aumentan su capacidad física, sino que son más activos, les mejora el ánimo y les mejora toda su actividad mental y física. O sea, no es la panacea, porque la panacea es dejar de fumar, pero ayuda mucho. Perfecto, seguimos entonces. María Alicia nos cuenta que le interesa mucho informarme más porque su madre padece esta enfermedad y está usando oxígeno domiciliario. Ella dice que su madre además ha fumado, pero no solo, pero claro, jamás ha fumado, pero entonces quiere saber, hablábamos del cigarro, si esta enfermedad también es de pacientes no fumadores. Correcto, a ver, hay que tener cuidado con eso que mi madre no ha fumado, porque hay muchas mujeres que conviven con un fumador, el pololo, el esposo, el amante, etcétera. Si ha fumado toda la vida, pasa a ser un fumador pasivo, y el fumador pasivo tiene una frecuencia altísima de enfermedades por tabaco. Tiene más, la mujer que está al lado de un fumador tiene más cáncer pulmonar que la mujer de no fumadora y tiene más EPOC. Por lo tanto, esa es una razón. Pero, por ejemplo, si ha trabajado con ciertos minerales que se depositan en el pulmón, pueden llegar a producir una enfermedad similar. Si es asmática crónica con alteración estructural anatómica de los bronquios, puede llegar a una enfermedad que es un EPOC. Y otra serie de otras enfermedades que hacen necesario al final de la etapa de la enfermedad que necesiten oxígeno, y eso está muy reglamentado. Se necesita oxígeno cuando la medición del oxígeno en la sangre tiene un nivel determinado. Doctor, me gustaría andar un poquitito más en los síntomas y factores de riesgo. Sé que ya lo hablamos, pero siento que esos síntomas podrían ser de cualquier cosa. En el fondo, ¿cómo yo podría identificar que efectivamente podría tener un EPOC? Y no es... Es una buena pregunta porque en Chile, por ejemplo, y así en todo el mundo, se piensa que 2/3 de los EPOC no son diagnosticados. Primero, antecedente epidemiológico. Todo paciente que fuma, que tiene tos, que tiene ahogo, puede tener un EPOC. Se dice en general que alrededor del 20% de los fumadores pueden llegar EPOC. Se necesitan más o menos 20 años de fumador para tener EPOC. Pero eso es muy individual, porque si bien es cierto el cigarrillo es la principal causa, hay, como en todas las enfermedades que producidas por agentes, ya sea biológico, físico o de otro tipo, hay una cierta capacidad o incapacidad individual para reaccionar frente al daño. Se ha visto que los niños que han tenido infecciones respiratorias crónicas o infecciones debilitantes o alteraciones pulmonares estructurales cuando niño o cuando guagua, si fuman, tienen posibilidades de hacer EPOC. Si la madre fumadora ya ha expuesto a su hijo al tabaco, ese niño, especialmente inútero, ese niño nace en promedio con menos capacidad pulmonar que las madres no fumadoras. Entonces, el cigarrillo les daña mucho más. Se ha sido asmático. Esas son, como quien dice, los antecedentes. Y los síntomas son, principalmente, disnea, que es ahogo con el ejercicio. Tos, que es una tos que es generalmente matinal en un principio, muchas veces sin expectoración, pero después con expectoración. Y silbidos, ruido en el pecho cuando la obstrucción es importante. Yo creo que antecedente tabaco, no digo que tos y se ahoga, hay que hacerle exámenes. El EPOC se diagnostica por un examen tan simple que es una espirometría, que el individuo sopla en una máquina, en un computador y le muestra unos valores. Sin espirometría uno no debiera hacer EPOC porque es confundente con otros tipos de enfermedades cuyo tratamiento es absolutamente diferente. Perfecto. A propósito de tratamiento, Luis, te cuento que uno de tus colegas, Ignacio, nos preguntó durante la semana, nos cuenta que él como kinesiólogo ve muchos EPOCs en su centro hospitalario, pero tiene una pregunta de la que siempre ha tenido la incertidumbre.
¿Qué entrenamiento, según la evidencia actual, es el más idóneo para un paciente con EPOC? ¿Resistencia o fuerza? ¿Y por qué? Antes de eso, ¿podrías hablarnos un poquitito del tratamiento de resistencia, de fuerza y cuáles son los tipos de tratamientos en el fondo un poco más genérico que hay? Y después respondemos la pregunta. Ya, perfecto. Primero, dentro del programa tratamos de abarcar distintas aristas que tienen justamente la enfermedad, tanto la educación de los pacientes, ¿cierto? El control sobre su disnea, su falta de aire, ¿ya? Este desinflamiento de este pulmón, ¿ya? Que producto de la misma sesión queda más infladito y hay que ayudarlo a volver a la normalidad, y el entrenamiento de la musculatura respiratoria, que es algo es un complemento sumamente importante, y el entrenamiento, que es la parte global y lo más importante dentro de la terapia, el entrenamiento de la musculatura. Entonces, el colega pregunta si es que cuál de los dos es el más beneficioso, y existe justamente un intermedio que es fuerza-resistencia, ¿ya? En donde a estos pacientes, producto de esta falta de aire que tienen, lo que uno busca es que sean lo más dependientes posible dentro de sus actividades de la vida diaria, ¿ya? O sea, que puedan caminar, que puedan llegar a subir 1 o 2 pisos de una escalera sin cansarse. Entonces, lo que busco yo no es repetir, hacer series de 20 repeticiones ni de 30 repeticiones, es acotarlo un poquitito más a 14, tal vez 12 repeticiones por cada ejercicio, ¿ya? Y una vez que ellos tienen la técnica suficiente para ejecutar bien un ejercicio, es mejor trabajar con ejercicios de fuerza que con tanto ejercicio de resistencia, ¿ya? O sea, algo que va evolucionando en el paciente, en el fondo, ¿no? Claro. ¿Y esto va a variar caso a caso o es algo más o menos estandarizado? No, finalmente lo que varía caso a caso podrían ser por problemas musculoesqueléticos, por lesiones y las cargas que se le da a cada paciente. Pero como esquema, más o menos uno intenta llevarse por algo más estructurado. ¿Y cuál dirías que es como la cantidad de sesiones, como en el fondo más indicada, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana? ¿Es algo que hay que quedarse hospitalizado o la gente viene en sus tiempos libres? ¿Cómo funciona? Ya, primero, el ideal de los programas de rehabilitación pulmonar es captar a los pacientes en su fase intrahospitalaria, ¿ya? Si es que no es así, la evidencia dice que los programas luego de 2 meses, ya participando al menos 3 a 4 sesiones por semana, pueden tener un beneficio sobre calidad de vida, sobre el control de la disnea, sobre la tolerancia que tienen al ejercicio, ¿ya? ¿Cuál era la siguiente pregunta? Lo que dice Luis es súper importante, que es cuántas veces, que era la pregunta, cuántas veces hay que hacer ejercicio. Hay varios trabajos que muestran evidencias de que 1 vez al año al menos, pero tampoco se saca nada si uno repite las sesiones 2 o 3 veces al año. Eso, con 1 vez al año, incluso hay algunos trabajos que pueden ser un poquito menos, pero eso. Y 12 semanas aproximadamente, 12 sesiones aproximadamente. Ahora, es súper importante recalcar que una cosa que hacen los familiares. ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá tiene EPOC y está sentado en una silla y se va a parar a buscar algo? Se ahoga, ¿no es cierto? ¿Qué hace toda la familia? No, yo voy. No, yo voy. Exacto. Ese es el peor error. El enfermo con EPOC debe hacer actividad física hasta que se canse y un poquito más. Porque tal como dice muy bien Luis, mejora la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio. Y tanto es así que la musculatura, por ejemplo, de este músculo grande que está acá, el cuádriceps, nosotros lo medimos muchas veces porque tiene correlación con la mortalidad. El índice de masa, no importa el valor, pero es súper importante la calidad muscular y la cantidad de músculo que tiene que ver con que se mueran antes o se mueran después. Otro tema súper importante es que, claro, tenemos este periodo de tiempo de entrenamiento, de rehabilitación pulmonar, pero no se saca nada si es que estos pacientes no se adhieren a un tratamiento. O sea, no es que con estas 24 sesiones, estos 2 meses de tratamiento, el paciente vaya a tener por el resto de su enfermedad una calidad de vida y un control de su disnea y una tolerancia al ejercicio asegurada, sino que tiene que haber una gran parte de adherencia dentro del paciente para el resto de su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que por lo general no está, por lo mismo que comentabas tú, que el paciente se va a poner de pie y van a ayudarlo. Que se está cansando, no, tranquilo, yo te traigo el vaso de agua. Entonces, tienden a opacar un poquitito el proceso de rehabilitación. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelven al programa. Entonces, el ideal para todo programa, tanto metabólico como pulmonar, como cardíaco, es justamente la monitorización a la distancia, alguna u otra forma de estos pacientes para ver si es que su adherencia es realmente correcta o no. Pero ¿hasta qué punto es sano, entre comillas, que el paciente se canse? ¿Hay algún momento en que diga yo no puedo más y se tenga que sentar? ¿Cómo se mide eso? Por supuesto, no. O sea, la idea es que haga actividad física de forma progresiva. Esto es súper importante porque
Los programas de rehabilitación son esenciales y se ha demostrado, no hay lugar a dudas, todas las evidencias científicas muestran que mejora espectacularmente muchas cosas. Pero si uno revisa la literatura mundial, el porcentaje que hace rehabilitación en época es bajísimo, alrededor de 1.5, máximo en algunos países desarrollados un 5%. Por lo tanto, como dice Luis, es súper importante la actividad dentro de la casa, la actividad diaria. Se ha mostrado, por ejemplo, que los individuos que hacen rehabilitación en países que llueve mucho no van cuando llueve. Cuando cae nieve no van, entonces se pierde esa cosa. Entonces hay que adaptar los programas a no pensar siempre en esta cosa entre una clínica, entre un hospital, con toda una estructura, kinesiólogos, máquinas, etcétera, sino que enseñarle un poco cuáles actividades. Y ahí va su pregunta, hacerlo que tenga una vida lo más independiente posible, haciendo que hagan incluso algunas actividades en la casa, que lo saben muy bien los kinesiólogos mejor que nosotros, que es hacer actividad. Esa actividad implica no solamente hacer muscular desde el punto de vista respiratorio, sino esa actividad, caminar, subir un poquito de escala, hacer muchas veces bicicleta, que tienen, todo el mundo ya tiene una bicicleta de estas fijas, en esta hacer unos minutitos, forma progresiva, etcétera, y eso lo pueden evaluar los kinesiólogos mucho mejor que nosotros. Luis, y con estos entrenamientos, estas bicicletas, etcétera, ¿los pacientes van prolongando los tiempos? O sea, efectivamente, no sé, si antes aguantaba 10 segundos, ahora aguanto 15, o en realidad es algo más progresivo y solamente mejora un poco la calidad de vida. Claro. Primero, decir que parte del programa, parte de todo esto, de este proceso, es educar al paciente. Entonces tú dijiste, ¿cómo podemos medir justamente en la casa de que no me estoy cansando lo suficiente o que lo estoy haciendo de forma correcta? Y existen escalas de percepción de esfuerzo que uno les entrega esta herramienta durante su proceso de rehabilitación para que ellos sepan cuantificar y saber cómo están haciendo realmente su ejercicio. ¿Ya? Y con respecto a lo otro, la pregunta era... Exactamente. Sí, es que en el fondo la enfermedad puede ir como mejorando, entre comillas, si la resistencia del paciente mejora o solo mejora la calidad de vida porque es un poco más independiente. Ya, existen distintos como test que se les realizan a los pacientes. En este caso, acá en la clínica, a modo de medir, cuantificar la capacidad aeróbica, hacemos un test de marcha 6 minutos, que es lo más validado en este momento para estos pacientes, ¿ya? Existen otros, pero este caso es más reproducible en la población que tenemos acá en Chile. Y este nos arroja un resultado que es una caminata de 6 minutos en donde los pacientes tienen que desplazarse la mayor cantidad de distancia posible dentro de este tiempo, ¿ya? Una vez iniciado el programa se evalúa al paciente y una vez finalizado este proceso se vuelve a evaluar, ¿ok? Los resultados que hemos obtenido en el 100% de los pacientes es que han aumentado esta distancia, ¿ya? Con eso significa que tienen una mayor tolerancia al ejercicio y por ende su calidad de vida aumenta de forma más bien subjetiva para ellos, pero es un valor totalmente cuantificable. Yo no quiero dejar pasar una cosa. Vuelvo a repetir, la rehabilitación es súper importante, pero el EPOC tiene una serie de cosas que habitualmente los médicos no hacen, que es mirar al paciente en su totalidad. Lo primero que sea es, tienen que dejar de fumar. Uno dice, oye, pero ¿quién fuma ahogado? Yo tengo pacientes con oxígeno que prenden el cigarro. Mujeres embarazadas que fuman, 20% en Chile de las embarazadas fuman. Lo que pasa es que fuman un cigarro y creen que fumar un cigarro no es fumar. La segunda cosa, deben vacunarse. Todos los enfermos con EPOC tienen que vacunación antigripal todos los años, obligado. Y la vacunación antineumocócica. ¿Por qué? Porque la mayor causa de echada a perder, que nosotros llamamos exacerbación, es por infecciones. Porque dejan los inhaladores, por contaminación ambiental, etc. La tercera cosa, buena y adecuada nutrición. Tratamiento de las comorbilidades. Los EPOC es una de las enfermedades que más comorbilidad. ¿Qué es esto de la comorbilidad? Son enfermedades que se asocian, que están en conjunto, más frecuentemente que en la población en general, que son la diabetes, la desnutrición, la depresión, alteraciones estructurales de los huesos, osteoporosis, etc. La mujer que fuma tiene más osteoporosis que la mujer que no fuma, por ejemplo, por decir algo. Entonces, todas esas cosas hay que preocuparse. Y no puede dejarse de lado el tratamiento con inhaladores. Los inhaladores hay de dos tipos, los de corta acción y de larga acción. Los de corta acción disminuyen rápidamente la disnea en todos los pacientes, un poco más o un poco menos, pero sirven. Y los de larga acción, que tienen, ya hay varios trabajos que logran disminuir esta progresión de de algunos parámetros respiratorios y alguna progresión de la enfermedad, y disminuye la cosa más temida para nosotros, que es la exacerbación, que puede hospitalizarse. Cada vez que un EPOC se hospitaliza, se muere más.
o sea, tiene mayor mortalidad. Cada vez que un EPOC se hospitaliza, la probabilidad de que venga la próxima echada a perder o exacerbación es más frecuente. Es decir, con la rehabilitación nosotros evitamos eso, se exacerban menos, pero también con algunos inhaladores, también con todas estas cosas que estamos haciendo. Doctor, a propósito de los tratamientos, Isabel nos está preguntando en este momento, aparte de un médico broncopulmonario y un kinesiólogo, ¿participan otras especialidades en el tratamiento? Bueno, en general, yo soy un médico antiguo y no me gusta eso que los pacientes sean vistos por 40 médicos y uno le ve la uña izquierda y otro le ve la uña derecha. Yo creo que los broncopulmonares, la gran mayoría por lo menos, son médicos internistas y debieran verlo. Pero no es necesario, imprescindible, un broncopulmonar, un internista que sea inteligente, que sepa bien en las cosas, es capaz de ver un EPOC en los EPOC. Los EPOC avanzados probablemente requieren la opinión de nosotros, que nosotros no somos la panacea, ni somos los más inteligentes, ni mucho menos. Pero yo creo que para algunas cosas probablemente a veces se requiere un psiquiatra, a veces un nutriólogo, un diabetólogo, etcétera, etcétera. Pero el médico que se dedica a EPOC, un broncopulmonar, tiene que saber que el EPOC es una enfermedad multidimensional, que significa multisistémica. Y no puede ser que el médico, y eso yo hago clase en la universidad y veo con mucha pena muchas veces, que los médicos cuando tienen una especialidad tan específica y adecuada en un solo lado, esto significa que tienen que mandar a cada rato una interconsulta a otro y el médico y el paciente pasa a tener 3, 4 médicos y eso creo que es inaceptable. Perfecto, seguimos con las preguntas en vivo. Isabel quiere saber si un EPOC es una enfermedad solo de adultos o también puede, por contaminación, afectar a los niños. Entiendo que, claro, las madres fumadoras pueden ser un factor de riesgo, pero más en el largo plazo de la vida de este niño, cuando es más adulto, ¿no? La contaminación ambiental intradomiciliaria, la mayoría de las veces, es más alta que la contaminación extradomiciliaria, porque por el cigarro y por los métodos de calefacción inadecuada, que en Chile son tremendamente frecuentes. Pero es cierto, países como Ciudad de México, por ejemplo, países como China e India, cada vez que hay contaminación ambiental hay más mortalidad respiratoria y cardiovascular y se ha visto un incremento en esta enfermedad que tiene alteraciones funcionales, pirométricas, estructurales, exactamente igual, y están ya englobadas dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, en la medida que dejemos de fumar y no arreglemos, ¿no es cierto?, la combustión de combustibles fósiles, vamos a ir viendo cada vez más EPOC por otras causas. Pero ahora hay que preocuparse esencialmente del cigarro y también los otros. Pero aquí en Chile todavía fuma mucha gente. Yo, por ejemplo, siempre digo que vemos en la televisión que se mueren 3 o 5 hoy día, lamentablemente veía en la mañana que se murieron 5 en un accidente automovilístico en Quilicura, y eso es terrible. Que en las protestas probablemente se muere 1 o 2 personas, terrible. Pero en Chile se mueren alrededor de 50 personas diarias en relación al tabaco. Y eso no sale en las noticias. Claro, porque nadie coloca en el certificado de función se murió por tabaco, porque se murió por un infarto. Y la causa más frecuente de infarto es en los pacientes fumadores. Se murió por cáncer pulmonar, se murió por cáncer de vejiga, se murió por cáncer esofágico, cáncer de tráquea. Eso es la mayoría de las veces por el tabaco. O sea, el tabaco mata. Y eso es súper importante decirlo. Doctor, ¿pero qué pasa con los niños entonces? Los niños son sujetos tremendamente inhabilitados para defenderse de la contaminación, especialmente el tabaco. Las madres que las acompañan ser fumadora alrededor de la guagua del niño, les producen daño pulmonar. Tienen más sinusitis crónica, más asma bronquial, más desarrollo pulmonar, más infecciones respiratorias agudas. Y si fuma la madre, probablemente no vamos a tener muchos Chino Ríos ni muchos Alexis Sánchez, porque la capacidad pulmonar de un hijo de una fumadora tiene capacidad pulmonar disminuida. Y mucha gente cree, dice, doctor, que yo no fumo en la casa, pero fuman en el balcón. Eso es fumar en la casa. Fuman en el patio de la casa, fumar en la casa, porque el humo, por una serie de cambios de presiones, entra a la casa. Y hay tres tipos de humo. El humo que fuma la persona, pero el humo de segunda mano, que es el humo que exhala, que tiene más cantidad de monóxido de carbono y una serie de otros tóxicos, porque se exhala todo menos lo que ya le sacó la persona que fuma, y el humo de tercera mano, que es todas aquellas cosas que quedan impregnadas en la ropa. Por lo tanto, yo le digo a las madres que fuman, si quieren seguir fumando, porque lamentablemente es un derecho que tienen que saber lo que están haciendo. Debieran fumar
pero después bañarse, cambiarse la ropa para tomar a la guagua. ¿Por qué? Porque las cosas que quedan impregnadas en la ropa y en el cuerpo contaminan a la guagua y eso está demostrado. Hay mediciones de cotinina sanguínea de chichicocos, de guaguas, que obviamente no fuman, que tienen alta cantidad de madres fumadoras. Perfecto, doctor. Le cuento que ya están llegando algunos piropos. Fernanda dice, excelente, doctor, soy su paciente, muy asertivo. Por otro lado, Isabel Luis quiere, bueno, ya lo conversábamos un poquitito antes, pero Isabel quiere saber en qué consiste el programa de EPOC que tiene la clínica. De pronto un poco más específicamente, si nos puedes detallar los pasos de estos 2 meses. Perfecto. El programa no solo abarca pacientes hepáticos, abarca todo paciente que se vea beneficiado con el hecho de realizar actividad física. El gran nicho de esto son los pacientes hepáticos porque es el mayor volumen que tenemos de pacientes. Entonces, llegan los pacientes y se les hace una evaluación, tanto de calidad de vida como de justamente su capacidad aeróbica, de su fuerza de músculos respiratorios y la parte de la misma respiración que, si es necesario, también se tiene que asistir en caso de que estos pacientes tengan secreciones o estén hipoventilados, que raramente pasa, ¿ya? Hay que realizarlo. Y Perdón, luego, ¿qué es hipoventilado? que en el fondo que sus pulmones, esta obstrucción sea tal que al ingreso del aire, cuando yo respiro, no ventile o no meta aire en ciertos sectores específicos del pulmón, ¿ya? Por lo general, como dijo el doctor, estos pacientes están infladitos, tienen aire, ¿ya? Y luego en cada sesión lo que se hace es entrenar la musculatura respiratoria, ¿cierto? Nuestro diafragma, que finalmente es nuestro motorcito para que podamos respirar tranquilamente, es un músculo, por ende se puede entrenar junto con todo el resto de los músculos que funcionan al momento de tomar aire. Por otro lado, hacemos el entrenamiento cardiovascular, digámoslo así, ¿ya? Caminadora, subir y bajar escaleras, bicicleta, etc. Y después hacemos el entrenamiento de fuerza-resistencia. Por lo general se pueden utilizar algunas mancuernas, pero lo principal de esto es que sea algo lo más funcional posible. Pararse y sentarse, ¿ya? Levantar objetos en combinación a este mismo movimiento es lo ideal. Subir step, escalera y así haciendo circuitos o series de repeticiones. Hemos hablado también un poco de la masa muscular que debieran o ojalá tuvieran estos pacientes. ¿Sería recomendable que fueran al gimnasio a su ritmo, de pronto más despacito, o en realidad en primera instancia no? El objetivo de estos programas justamente es darle las herramientas a los pacientes para que después, una vez finalizado, tengan una continuidad en su tratamiento y probablemente puedan ir al gimnasio o hacer algún tipo de actividad física siempre y cuando permanezcan dentro de los parámetros que se les enseñó previamente dentro de la misma clínica. Hay una cosa que me gustaría agregar, que es los pacientes que hacen rehabilitación tienen distintas formas o distintos resultados dependiendo de un elemento básico, que es el apoyo de la familia. A mí me tocó hace poco participar en un curso internacional y estuve investigando el tema y, por ejemplo, el apoyo psicológico, el cariño de los familiares que lo llevan a control, que lo apoyan en la casa, hace más resultado que aquellos pacientes que sin cariño, entre comillas, es llevado para que no moleste, ¿no es cierto?, a estas unidades de rehabilitación. Es increíble, pero el apoyo psicosocial, psicológico, de amor de los familiares es súper importante. Y por otro lado, ¿no es cierto?, es la voluntad del paciente de hacerlo. Y para eso también hay que darle, el médico tiene que darle el apoyo y le incentivarlo y decirle cada vez está mejor. Y los inhaladores. En España salió hace poco un estudio que justamente habla de eso, de palabras y frases de aliento para estos pacientes podrían incluso mejorar su adherencia al tratamiento, ¿ya? Existen programas en otros países también en los cuales se les hace un seguimiento, ¿ya? A los cuales van otro tipo de pacientes, ¿ya? También sea hepáticos, sean de rehabilitación pulmonar, a contarles el testimonio de cómo se han adherido o cómo les ha ido su tratamiento, cosa de tener un feedback, ¿ya? Y tener un mejor resultado con ello. Perfecto. Bueno, Victoria quiere saber si es que las personas con EPOC pueden hacer viajes a la playa por la altura. Pregunta si esto beneficia, perjudica. La playa está más bajo que Santiago, aquí en Chile por lo menos. Los EPOC que tienen disminución importante de la cantidad de oxígeno en la sangre tienen una dificultad porque el oxígeno llega a las células, que es donde se necesita. Por lo tanto, estos individuos en determinadas condiciones pueden agravar su enfermedad, los viajes en avión. Porque todo el mundo cree que el avión está presurizado, que es excelente, extraordinario. El avión
dentro del avión es como estar caminando alrededor de 1500, 2000 metros, puedo equivocarme en la cifra, pero no es que sea igual a la atmósfera a ras de piso, como dice, que es el nivel del mar. El EPOC está mejor en ambientes de aire limpio, eso es indudable. Por lo tanto, en la época de Santiago, crítica del smog, sacarlo de Santiago es una buena cosa. Tener cuidado, sí, con estas cosas que dicen la abuelita, el cambio de temperatura. No es que sea tan esencial, pero aquellos pacientes críticos, muchas veces el frío extremo que disminuye, enfría las mucosas, que esta pared que reviste el aparato respiratorio, disminuye el flujo sanguíneo y se defienden mal. Entonces, cualquier bichito que ande por ahí va a encontrar un terreno fértil para infectar. Pero yo creo que es esencial, el paciente debe estar ojalá en un lugar limpio. Y si necesita oxígeno, darle oxígeno. Esta enfermedad está en el auge, en el GES, por lo tanto, evidentemente tiene mucha ayuda. Perfecto. Victoria, ¿quiere saber sobre las vacunas? Ya conversábamos antes que hay vacunas para esto. Dice que el gobierno entrega algunas vacunas que ayudan al EPOC. ¿Quiere saber cuáles son particulares? ¿Hay alguna diferencia? La vacuna antigripal es la que importa al Estado. Nosotros tenemos la suerte de tener el episodio de gripe después del hemisferio norte, entonces generalmente viene una vacuna prácticamente con los últimos virus. Y este virus va cambiando todos los años, por lo tanto siempre la vacuna es distinta del año anterior. Y cada 4 o 5 años viene la epidemia porque el virus cambia tanto que es distinto, pero en general sirve mucho. Y la segunda vacuna es la vacuna contra el neumococo. Todavía hay una discusión porque hay dos vacunas, una es la Neumo 23, que es la que se da en los consultorios gratuitos, y la otra es la Prevenar 13, que es una vacuna que hay que comprarla. Por lo menos la Neumo 23, una dosis ha demostrado que es capaz de disminuir un porcentaje importante de ocurrencia de neumonía. La revacunación, que es lo que se usaba y se usa en algunos consultorios a los 5 años, está muy discutida. Nosotros algunos pensamos que ojalá se pusieran las dos vacunas, una primero después que la otra, ahí está la discusión cuál es cuál, no quiero entrar en detalle, pero el ideal es ojalá las dos, pero si no, por lo menos la que coloca el Estado, porque no es el gobierno, es el Estado, ¿no es cierto?, que es la Neumo 23. Y eso, ellos tienen un calendario y eso todo debieran vacunarse, está dentro del programa y dentro de las cosas que el individuo tiene derecho a recibirla, ya sea ISAPRE o FONASA. Doctor, ya hablábamos de que el cigarro es muy malo, de hecho esta enfermedad es conocida como la enfermedad de los fumadores. Jorge quiere saber qué pasa con la marihuana. ¿Puede producir EPOC también? A ver, la marihuana, lo que pasa es lo siguiente. Primero, cuando uno habla de marihuana, la mayoría de la gente no sabemos qué tipo de marihuana está fumando la gente. La marihuana tiene un componente que los THC, es el tóxico que tiene la marihuana, el elemento que produce este tipo de elixir de fantasía, pero hay marihuanas prensadas, el cogollo, la hoja, paraguaya, boliviana, etc. Y cada una de ellas tiene una cantidad diferente. Lo que pasa es que la gente rara vez fuma tal cantidad de cigarro para que los trabajos demuestren que hay un daño similar, pero hay varios trabajos, especialmente en Países Bajos, que se hizo un estudio en Suecia, que ya hay un grupo que se ha seguido alrededor de 30 años que son fumadores de marihuana. Es raro encontrar una persona que fume solamente marihuana porque generalmente se asocian, que se ha visto daño estructural pulmonar. O sea, la marihuana también es tóxica para el pulmón. Nuestros pulmones están preparados para respirar aire y nada más que aire. Ni los cigarrillos electrónicos, ni los calentadores de tabaco, ni la marihuana. O sea, todo el mundo tiene derecho, si quiere fumar, fume. Entonces, pero tiene que saber que no está bien lo que está haciendo para él. El problema es que cuando la gente tiene una enfermedad pulmonar por toda esta sustancia, produce un daño crónico que enferma a la paciente, al paciente y a toda la familia. Y eso es lo que tiene que pensar la gente. Cuando un EPOC está en una silla de ruedas con oxígeno, es toda la familia que gira alrededor de él. Entonces, su derecho ya no lo veo tan claro que tenga el derecho a fumar, porque involucra todo el presupuesto familiar para la enfermedad de él, porque tendríamos que ser muy malo dejar votado un EPOC porque es EPOC y decirle que es un error que cometen los médicos, por este desgraciado, porque fumaste, tenías esta cuestión y no te veo más si no dejas de fumar. Eso no, porque es como retar a un hipertenso porque es hipertenso. Pero el individuo debe saber que todo lo que se lleva al pulmón que no sea aire puro va a producir daño y puede provocar una enfermedad.
Perfecto. Bueno, María Elisa quiere saber si EPOC es distinta a la fibrosis pulmonar. A ver, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que produce que el tejido pulmonar cambie y se produce una serie de cicatrices. Por eso se llama fibrosis pulmonar, que es lo que está agrupado entre las enfermedades que se llaman enfermedad intersticial pulmonar o enfermedad pulmonar difusa. Muchos pacientes con EPOC tienen también fibrosis y la asociación de fibrosis y EPOC es tremendamente severa y dañina. Muchas veces el cigarro produce una enfermedad pulmonar fibrótica, pero la fibrosis propiamente tal, que es la que sale principalmente en los noticieros, que es la fibrosis pulmonar que se llama idiopática, es totalmente distinta. El pronóstico es muy malo, necesitan muchas veces trasplante, tienen una sobrevida de 50% alrededor de 4 años como máximo, pero es una enfermedad totalmente distinta y el tratamiento es distinto. Perfecto, doctor. Luis, Isabel nos pregunta ¿por qué se cansan los pacientes durante los ejercicios? Ya, perfecto. Vamos a tratar de hacerlo lo más explicativo posible. Pongamos el mismo cuadro que dio el doctor en un principio. O sea, tenemos un bronquio de una persona normal que es totalmente grande, donde pasa una cantidad de aire normal. ¿Ya? En estos pacientes partamos con que el bronquio ya está inflamado, por lo que es más pequeño. Y si a eso le sumamos todas las secreciones, las flemas, el esputo que pueda tener, menos aire, ¿cierto?, va a poder salir y entrar de este pulmón. Y por otro lado, hay pacientes que tienen enfisema, que es esta pérdida de la elasticidad del globo para desinflarse de forma sola. ¿Qué es lo que pasa? Hago ejercicio, me empiezo a cansar y empiezo a respirar más rápido y profundamente. ¿Ok? Ante eso, el globo se infla, pero no tiene el tiempo suficiente para ir desinflándose, hasta que llega un punto en donde simplemente no cabe más aire. ¿Ya? Y es ahí donde los pacientes sienten esta falta de aire y esta necesidad inmediata de detener cualquier tipo de esfuerzo físico. ¿Ya? Perfecto. Ya hablábamos antes de, en el fondo, el tema de la evolución de estos pacientes con los ejercicios y nos están preguntando si es que en algún momento el paciente con un tratamiento para EPOC puede hacer un ejercicio normal. Difícilmente normal. ¿Ya? Son pacientes crónicos, recordémoslo, que por más que uno les entrene la musculatura, lo óptimo y lo que uno espera llegar es que simplemente hagan sus actividades de la vida diaria de forma normal. Un reintegro deportivo de un paciente hepático, yo no le veo por ningún lado la posibilidad, siendo súper honesto. ¿No? Lo que pasa es que va a depender del grado de EPOC. En general los EPOC que vemos nosotros son EPOC de grado 3, grado 4 o actualmente como sigue que es el C y D, que son EPOC graves. Generalmente la meta es que lleguen a ser independientes y que logren una capacidad de ejercicio bastante aceptable como para vivir adecuadamente y ser lo menos sintomático posible y que lleguen menos a hospitalizarse. El daño pulmonar por cigarrillo, si se abandona antes de los 45, 47 años, es poco probable que sea importante, excepto todas estas cosas que hablé antes, que son las condiciones pre-tabaco, pero después de eso siempre queda. Yo siempre digo, el pecado del cigarro no se borra como el pecado original, después del bautismo. Doctor, seguimos con las preguntas de la semana. Noemí nos contó que su hijo tiene una tos de perro, la ha tenido desde pequeño y siempre se queja mucho de dolor de espalda. Lo lleva 1000 veces al médico y nunca ha tenido un tratamiento a seguir. Solo una vez le dijeron que tenía una escoliosis leve. ¿Qué puede hacer para esos dolores de espalda tan frecuentes? ¿Tendrán algo que ver? A ver, los dolores de espalda, dolores dorsales, rara vez son de causa pulmonar porque el pulmón no duele. La única parte que duele del pulmón es la recubierta del pulmón que se llama pleura. Ni siquiera la pleura que está pegada al pulmón, sino que la pleura que está pegada a la pared torácica. Por lo tanto, generalmente los dolores de espalda obedecen a alteración de la columna, de los músculos, generalmente posicionales. Por lo tanto, un buen traumatólogo, una buena radiografía de pie especial que lo hacen los traumatólogos muy bien, nos permite determinar si hay vicios de posición. En general, las molestias de tos recurrente en los niños, generalmente hay que, si no tiene una alteración estructural por una radiografía o un escáner, ¿no es cierto?, dependiendo de la edad, generalmente son alérgicos. La causa más frecuente de tos crónica en los niños tiene 3 causas. Descarga nasal posterior, que se caen los mocos para atrás, que la causa más frecuente de rinitis alérgica puede ser sinusitis y otras cosas. La segunda es reflujo gastroesofágico, que se le devuelve el ácido y en la noche especialmente irrita los bronquios. Y la tercera, que los niños
no es tan infrecuente, que es el tabaco. En Chile, a los 8 años, hay un 10% que ha probado ya su primer cigarro. Y a los 12 años, hay fumadores ya diarios en Chile en forma importante. ¿Para qué decir el colegio? Chile sigue siendo todavía un país que fuma mucha gente, a pesar de que la última encuesta nacional de salud demostró que hemos bajado desde 40 y tanto por ciento a 30 y tanto. No me acuerdo si es alrededor de 12 o 15% más o menos que hemos bajado, pero todavía nos queda mucha meta por lograr. Bueno, para terminar, ya se nos está acabando el tiempo, pero Jacqueline nos comentó que su padre tiene EPOC y ha notado que últimamente se le ponen los labios más morados, además que le cuesta más ventilar. Ya, el labio morado generalmente significa déficit respiratorio tal que hay alteración de la entrada de oxígeno y la eliminación de monóxido de carbono por parte del pulmón. Ese puede ser un signo de gravedad. Por lo tanto, que lo lleve a su médico para que optimice el tratamiento, probablemente lo meta en un programa de rehabilitación, probablemente el paciente está significando que el tratamiento que tiene es insuficiente y que algunas veces la enfermedad ha progresado tanto que hay otras cosas que se pueden hacer dependiendo de la edad. El trasplante sigue siendo una buena opción para individuos relativamente jóvenes y otras cosas, válvulas, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, yo creo que todo paciente hepático que se coloca azul y le cuesta respirar, hay que ver qué pasa con el tratamiento. Si está infectado, si tiene una comorbilidad, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una embolía pulmonar, si está usando bien. La técnica inhalatoria es tremendamente importante y la mayoría de los médicos pasan los inhaladores y no le enseñan al paciente cómo inhalarse. Y los pacientes, la mayoría de ellos, se inhalan mal. Entonces hay que estar revisando constantemente a ver cómo se inhala, cómo lo hace, etc. Todas esas cosas inciden en los resultados de la enfermedad. ¿Y el tratamiento del programa, Luis, cambia cuando un paciente es tan grave como este? Por supuesto que sí. En medida de que hay una exacerbación o vienen post-hospitalizados, el control principalmente de la famosa KTR, que es la kinesiología respiratoria, que abarca más la agudización, la eliminación de estas secreciones, ya, la volver a ventilar este pulmón que está un poquitito más desinflado dentro de su condición. ¿Ya? Perfecto. Luis, doctor, ¿hay algo más que les parezca importante agregar antes de cerrar? Luis, por favor. Yo, la verdad, como kinesiólogo del programa, siempre abierto a cualquier tipo de duda, a cualquier tipo de consulta. ¿Ya? La clínica está abierta para todos los pacientes, ¿cierto?, que padezcan esta enfermedad u otras que sean tratables por producto del ejercicio. ¿Ya? Yo creo que no está de más nunca volver a insistir que un derecho constitucional, ya que está tan de moda esto, ¿no es cierto?, es respirar aire limpio. Por lo tanto, es nuestra obligación pedirle al que fume lejos de nosotros. No le podemos cercenar, coartar si él quiere hacerlo, pero no lo puede hacer ni cuando hay niños, ni dentro de nuestras casas. Ojalá, si quiere, vaya a fumar al desierto de Atacama, pero es una exageración probablemente. Pero lo más importante, también no hacer la tontera de retar a los fumadores. El fumador es un enfermo, el fumador es un adicto. Es como si yo retara a un diabético y decirle, ¿por qué eres diabético? ¿Cómo puedes ser tan tonto? No, el cigarrillo es una enfermedad y el individuo está adicto a una sustancia que tiene nicotina. Por lo tanto, si dentro de la familia hay un gran fumador, convénzalo. No sacamos nada que lo lleve del pelo, ¿no es cierto?, y lo lleve a un médico para que lo deje hacer. Eso no sirve para nada. Háblele. La consejería, que es el consejo, que dura 30 segundos, para un médico que hace una consulta de traumatología, ginecología, dermatología, sirve. Y eso lo hacen pocos médicos. Tan apurados que están los médicos siempre. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por su tiempo. Todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que en nuestro blog en davila.cl tenemos muchos contenidos relacionados a esta y otras patologías y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.